Hola, bueno, enhorabuena a todas las ponentes, creo que ha sido muy interesante. Yo, como pesado de la educación y la orientación, estoy en el lado opuesto. Aquí se expone mucha clínica y tengo una pregunta para Denis y en cierto modo también para Julio. Y me ha gustado mucho, Denis, la ponencia que has hecho y sobre todo la última diapositiva, creo que era la última, en la que ponías un poco las disposicionales o macrocontingencias. En el cole en el que yo estoy, aunque yo llego hasta sexto de primaria solo, cuando ya son más mayorcitos, final de curso, tengo un par de talleres en los que les enseñamos a usar los filtros de Instagram y demás para enseñarles un poco la implicación que tienen esas herramientas, ¿no? Cuando modificas tus facciones, pues es más probable que la gente te vea más guapa y interactúe más contigo, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿hacer explícito en la educación a nivel preventivo todas estas macrocontingencias puede ser un factor de protección, de prevención para las futuras generaciones? Hola. Uy, me lo cargo. Pues nada, Luis, muchas gracias por la pregunta. Sí, claro. O sea, creo que todo lo que sea educar y ser conscientes cada vez más de pues las variables a nivel macro de las que depende nuestro comportamiento nos libera de alguna manera y nos da como más libertad a la hora de escoger si quiero entrar en esto o no, y también a ser más honestas con nosotras, porque esta frase de me maquillo por mí o quiero estar delgada por mí no termina de favorecer quizá ciertos cambios, ¿no? Y además se da por hecho que, bueno, es lo que se espera de mí, es lo que hay. Y es verdad que cuando sí que eres consciente como de todas estas cosas, a mí me pasa, el malestar sigue presente, incluso se puede hacer doble porque hay una disonancia. Es como, ya, no solo me siento mal con mi cuerpo, sino encima me siento mal por sentirme mal con mi cuerpo porque yo ya sé de lo que depende y no tendría por qué tener estos pensamientos, bla, bla, bla. Entonces ahí, pues, el tema de ser compasiva con una misma y ideas de la ACT, de la ACT, creo que están súper bien. Pero sí, creo que todo lo que sea educar desde pequeños a conocer por qué están insatisfechas y que esto va más allá de ellas es súper importante. Y también creo que el generar comunidad. Esto no es una cosa que te pase a ti, es que estamos todas en un continuo y por eso lo he planteado también así la presentación, porque los problemas de alimentación, en este caso, por ejemplo, de la bulimia nerviosa, no es una cosa patológica que tenga que ver con estas chicas, sino que los comportamientos compensatorios estamos todas ahí, estamos todos ahí, todos estamos en un continuo, la diferencia es cuantitativa, quizá, ¿no? O de función. Pero sí, todo lo que sea como educar desde la infancia creo que es muy importante. ¿Quieres que te responda yo? Porque voy a decir más o menos lo mismo. O sea, sí, completamente. Y sobre todo en el tema que ha dicho Denis de vínculos positivos entre hombres, yo me lo llevo a la mía. Para los chavales, para el curso, quizá primaria sea un poco demasiado pronto, pero vínculos positivos entre hombres, en donde sí haya experiencias de castigo ante conductas negativas, como algo positivo dentro del vínculo, puede ser, o sea, me parece muy importante dentro de la educación. Uy, perdón, ¿eras tú? No. Ay, no sé. Primero tú, Sí, primero tú. vale. Hola, bueno, muchas gracias a todas porque las ponencias han sido increíbles. Solo quiero hacer una pregunta a Julio porque me ha parecido súper interesante el tema de ir más allá de los acuerdos concretos que siempre tienen lagunas y esto de la corregulación, pero como que no sé si es que soy yo que no me he enterado o, bueno, me gustaría que explicaras un poquito más cómo funciona eso de la corregulación. Ya está, gracias. Bueno, gracias por la pregunta, lo primero. Pues, ¿tienes 3 horas? Quiero decir, el problema con los acuerdos no son los acuerdos son muy importantes, muy necesarios y la base, de verdad, la base de cualquier vínculo y de cualquier relación son los acuerdos que creamos en ellas. Pero uno de esos acuerdos que quizás nos olvida es tratarnos bien. Y tratarnos bien, por decirlo así, es un metaacuerdo, va más allá de los acuerdos. Es decir, yo sé las consecuencias de mis actos porque no tengo 12 años. De hecho, generalmente los niños de 12 años saben lo que pasa. Por eso hacen lo que hacen.
Quiero decir, yo lo enlazo más a la parte de la autoindulgencia que mencionaba antes. Es decir, corregulación es no ser autoindulgente, no ser indulgente con uno mismo y decir, mira, yo sé que esto no lo he hablado, pero sé que esto va a hacer daño al vínculo que yo tengo, porque lo sé, porque no soy imbécil. Lo que pasa es que priorizo mi búsqueda de sentirme deseado o de una excitación inmediata al vínculo, a esa persona. Entonces, enseñarles a ellos no solo a respetar los acuerdos, sino a ir más allá, es uno de los trabajos más importantes y más complicados, porque es muy fácil agarrarse a las lagunas, muy, muy, muy fácil. Porque el hecho de tener acuerdos en pareja es fácil burocratizar las relaciones y eso es un problema que creo que abordamos muy poco en terapia. No sé si te he respondido. Sí, muchísimas gracias. Es que me había confundido que fuera porque no sabía si eso implicaba que había algo que hacer con la otra persona, pero genial, gracias. Si la otra persona viene, maravilloso, fantástico, y la mitad de las dudas no las tengo. ¿Espacio? No. Venga, animaos, chicas. ¿Puedo preguntar yo? Hay por aquí una mano de, no sé cómo te llamas, ahora nos lo cuentas y luego ya vamos contigo, Alfonso, vamos a ir intercalando, pero sí, tendrás tu turno. Pasadle el pico para adelante, porfa. Que rule, que rule. Perdón, Alfonso, ¿eh? Hola, lo siento, Alfonso. Yo tenía una pregunta para Sara Belén. Cuando hablabas de exponer a la incertidumbre, ¿cómo controlas que puedas exponer que se consiga habituación y no sensibilización? Básicamente lo que hago aquí es cambiar la verbalización. Obviamente, si empezamos a exponer la misma frase una y otra vez, lo que había era una habituación de la frase en sí, no de su significado, se extinguiría también. Entonces lo que hago es ir cambiando la verbalización. Por ejemplo, lo que hice con Jerónimo es, habla tú de la incertidumbre, un poco así, ¿no? Y él hablaba, cambiaba la verbalización, después lo hacía yo y así había como el suficiente cambio para que siga teniendo peso esa verbalización y se esté exponiendo a la incertidumbre como concepto. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, muchas gracias. ¿Sí? Genial. Le devolvemos el micro a Alfonso. Gracias. A ver, esta pregunta no sé quién me la puede responder porque ha sido como un melón que se ha sacado dos veces. Primero Mamen y luego creo que Julio lo ha sacado también. Y es esto de que no podemos meternos en los valores de las personas y intentar cambiarlos. No sé si lo he entendido mal, lo siento, Julio. Pero claro, a mí me choca mucho porque ¿qué son los valores? Para mí los valores son una etiqueta que utilizamos para referirnos a comportamiento, ¿no? A reglas verbales o operantes o, bueno, distintos aprendizajes, ¿no? Entonces, si nos dedicamos a la modificación de conducta en base a objetivos, ya sea clínicos, ya sea educativos, deportivos o en cualquier ámbito, o no lo he entendido yo bien lo de que no nos podemos meter a modificar valores o a lo mejor hay otra respuesta por ahí que no sabemos cuál es entre todos todavía y bueno, no sé si alguien se quiere meter a hablar de esto. Mamen, quiere... Mira, esto es como lo veo yo y probablemente esté equivocado. Yo no he dicho que no se pueda o que no se deba. He dicho que me plantea dudas si se puede o se debe, porque el hecho de modificar valores quiere decir que soy yo el que decido a qué nuevos valores tiene que ir. Y eso es un problema, porque yo tengo sesgos, yo tengo valores propios que quizá no sean ni los que esa persona necesita, ni los que esa persona quiere, ni los que son los adaptados a su contexto y su entorno y su vivencia. Entonces, sí, entendemos que enseñarle a alguien que no hay que hacer daño es importante, pero lo que entendemos por daño, lo que entendemos por regulación y lo que entendemos por hacer es mío. Son mis reglas y mis discriminativos y mis descripciones conductuales. Entonces, transferir los míos a lo suyo o transferir los socialmente aceptados como si lo socialmente aceptado fuese lo correcto, cuando creo que todos sabemos que en muchísimas ocasiones no es así. Yo no digo que no se deba hacer, ni siquiera digo que no se haga, a lo mejor lo hacemos siempre. Lo que me plantea son dudas de si lo hacemos y si lo hacemos correctamente y si es ético que lo hagamos. Creo que
la charla de Vega de ayer sobre la violencia que ejercemos dentro de la terapia al usar nuestros valores o los valores sociales, o llámalo como quieras, nuestras reglas, y ejercemos violencia, va por esto también. No sé si te he respondido. ¿Se oye? Claro, lo que pasa es que ahora me surgen más dudas, porque al final, esto es que también me lo ha comentado Enrique y creo que tiene razón, que los valores, o sea, los derechos humanos son ideología, y es como que metemos muchas veces el tema de no hay que imponer tu visión de las cosas, ¿no? Pero hay cosas que son respetables y cosas que no. Y en cualquier procedimiento de moldeamiento verbal, por ejemplo, o sea, vamos a estar reforzando conductas hacia un valor concreto. Entonces, pues es un buen jardín este tema, la verdad. Sí, yo no, lo que te digo, yo empecé diciendo no tengo respuestas, así que no me pidas una respuesta. Vale, gracias. Sí, yo no digo que no lo haga, solo digo que me planteo si lo hago bien y si está bien que lo haga. Y que creo que es importante planteárselo. Y que respondas totalmente, por favor. No me obliguéis a aplicar Premac o lo haré. Aviso número 1. Bueno, siento seguir un poco con este temita de los valores, pero yo tenía la duda de que, bueno, siguiendo con esta etiqueta, hablándolo así, si identificamos para la persona cuáles son los valores que quiere tener, y eso entra en conflicto con su comportamiento porque como que hay valores, pues por el tema del género, por ejemplo, pueden tener cero conciencia del género, actuar en base con un comportamiento pues muy desigual en cuanto a esto, pero luego al tú clarificar con él hacia dónde quiere ir respecto a esos valores, pues sí que quiere, pues por ejemplo, tratar bien a su mujer, una vida con ella, tal y cual, y eso entra en conflicto con su comportamiento. ¿Realmente estás cambiando sus valores o le estás ayudando a que su comportamiento se dirija más a los valores que habéis clarificado? No sé si me he explicado bien. Sí. No sé. A ver, es que yo creo que esto es un debate como infinito. También habría que operativizar a qué llamamos valores. No sé si estamos hablando en el mismo lenguaje. Bueno, pero a mí sí que me suena mucho esto de si los valores o lo que a la persona le importa entra en conflicto con la conducta problema que nos trae y que quiere cambiar, pues sí que tenemos que cambiarlo. Por ejemplo, en el caso de problemas de alimentación, podríamos entender como valor o área de importancia el ser guapa, ¿no? O el ser bella, o... Sí, eso entra en... O sea, ese es el núcleo principal por el que se mantienen los problemas de alimentación. Porque hay una insatisfacción corporal que viene de una sobrevaloración de la imagen física, de la belleza y de valorarse a sí misma principalmente en esos términos. Obviamente hay que entrar en eso y lo voy a cambiar, ¿no? Si no, pues nos vamos a un entrenador personal. O sea, si no hay disonancia en ese sentido. También creo que tenemos que rascar en el para qué. Es decir, vale, quiero ser guapa, pero ¿para qué? Y a lo mejor en ese para qué encontramos para que los demás me acepten. Y ahí sí que encontramos como un área de valor más fundamental o más central del que sí que podemos tirar y que sí que es común dentro de la terapia y que es más útil. A lo mejor también tenemos que rascar en eso, ¿no? No sé. Voy a aclararlo ya porque creo que entonces me he explicado mal. Yo cambio valores con esta gente todo el rato. Lo único que digo es que me planteo cada vez que lo hago si lo estoy haciendo bien y si lo que tengo que hacer es esto. Y creo que es importante plantearse eso cada vez. Perdón. Si alguna mujer de la sala tiene alguna pregunta, María, por supuesto, y después ya con esto nos vamos a comer. Bueno, no es tanto una pregunta, es un poco, ¿queréis acabar con este debate para pasarse a la otra persona que quiera hacer una pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta que no sea sobre valores, básicamente? Creo que, bueno,
entiendo todo el point de no entrar o que no considerar ético del todo la modificación de valores y demás, pero me parece un poco pureta buenista, que es un trayecto de poco recorrido, porque la realidad es que todos tenemos un bagaje teórico, todos tenemos un bagaje ideológico, en plan, y muchas veces el no meternos en modificar valores que son abiertamente problemáticos supone reforzar los ya impuestos. Entonces, de una forma u otra, no hay como una intervención en estéril o nunca se termina de no tocar, ¿sabes? Entiendo, por ejemplo, lo de los valores como la delgadez y tal, que parece incluso, aunque estén mediados socialmente por la ideología dominante y en plan, como que no son del todo explícitamente políticos, por así decirlo, pero la realidad es que el resto de cosas... Esto no es como modo... regañar o tal, o sea, entiendo cuál es, o sea, si la terapia ya es un contexto de poder, entiendo lo problemático de esto, pero en realidad es que todo lo que sea modificar de forma eficaz a nivel político valores e ideología va a ser un proceso violento y de poder. Entonces, pues a lo mejor, en plan, para Julio, que consideréis y como raca. Y ya está, perdón, encima no era ni una pregunta. En plan, claro, se ve decir, con esta intervención de María, que no es una pregunta, es una reflexión, yo la emplazo a que nos traiga algo a las GAFA 2024, María. Que queda una pregunta, pero ya veis que era la última, venga, ultimísima, y luego ya. Vale, mi pregunta es para Carlos y la voy a hacer ya, porque si no luego Irene me va a reñir, como no la haga. Ya lo sé. A mí me ha quedado un poco la curiosidad sobre cómo servir o cómo ves tú y cómo intervienes tú siendo el modelo en conductas como la rumia o la comprobación. Porque teniendo en cuenta algunas veces bueno, el punto de un moldeamiento verbal, una reestructuración cognitiva que puede reforzar algunas conductas problemas ahí, ¿cómo ser un modelo ahí? Hola, Noelia. Pues mira, es que esa diapositiva no la he puesto, pero la quería poner, pero por temas de tiempo no he podido. Ya, por eso te la he sacado. Pero fíjate cómo nosotros podemos tener la rumia de, Dios mío, mi paciente o mi consultante, ¿vale?, no me ha respondido al WhatsApp que le he enviado o al correo, algo pasa, ¿no? Y podemos ir a la comprobación, todo está bien. Lo que tenemos que hacer es tolerar la incertidumbre, no nos queda otra. Y luego incluso hacerlo específico en sesión. Oye, pues mira, la última vez te fuiste un poco raro a casa y yo me quedé preocupado. Pero no empecé a preocuparme, no empecé a comprobar si estabas bien, incluso a rebajar el precio de las sesiones para que te quedaras. Es decir, dar un ejemplo de que podemos tolerar la incertidumbre, como bien ha dicho Sara. Así que yo creo que haría eso. Noelia. Gracias, Noelia. Nos lo queríamos perder.